Tengan muy buenas tardes, queridos estudiantes y padres de familia que están viendo este video. Me dirijo a ustedes esperando que todo les esté yendo bien y confiando en Dios de que todas las cosas van a salir bien. En este momento les explico un poco sobre la hoja de actividades de avance por suspensión de clases para octavo grado. Como ven, yo solamente les he dejado la guía cinemática sobre el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, que se dice que se anexa al final de este documento. Esto ya no lo van a tomar en cuenta porque esa era la fecha designada para entregar a clases. Para entrar a clases y ya no se va a hacer de esa manera. Nos vamos a la guía, ahí están los contenidos. Y la primera dice: escriba la definición de cinemática, movimiento, sistema de referencia inercial, sistema de referencia no inercial. Y si usted tiene acceso a internet, usted puede buscarlo, pero si no, usted mismo puede buscar en su libro y ahí podemos encontrar las definiciones. Aquí está la definición de cinemática, aquí está la de movimiento y aquí está la de sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. Esto está en la página 28 y 29. Después dice: escribe las fórmulas de las siguientes generalidades: rapidez, velocidad y aceleración. Dice que yo aquí tengo para entender un poco más lo que quiere decir velocidad y rapidez. Velocidad es una magnitud vectorial, mide longitud y el tiempo. La rapidez es una magnitud escalar y también mide longitud y mide tiempo. La diferencia es que la velocidad mide desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez es la distancia recorrida sobre el tiempo. Hay algunos que habían confundido la fórmula entre velocidad y rapidez. Se parecen, solamente que la velocidad mide desplazamiento, solamente desplazamiento, que es una magnitud vectorial, y la rapidez mide la distancia recorrida desde el punto de inicio hasta donde llegó el automóvil o la moto o el tractor. En cambio, el desplazamiento es una línea recta del sistema de referencia hasta el lugar donde llega. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Entonces, ustedes van a poner estas fórmulas, solo que para velocidad sabemos que hay una que es velocidad final y velocidad inicial. Y acá está las siguientes fórmulas. Aquí sabemos que esta está para velocidad final y aquí está para velocidad final, pero tachando tiempo, y velocidad final tachando distancias. Estas dos también son de velocidad. Y la aceleración sabemos que sale de acá, de esta principal. Aceleración va a ser igual a velocidad final más menos velocidad inicial entre tiempo. Y ahí nos sale la aceleración. Después dice: escriba la definición para movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento parabólico y movimiento circular. Pueden buscarlo también en internet o si no, ahí en el libro están las definiciones. Después dice: escribe y dibuje un ejemplo de la vida cotidiana para cada uno de los movimientos anteriores. Va a poner uno para este, uno para este, uno para este y otro para este. Para un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué podemos dibujar? Podemos dibujar esto: el tiempo inicial de un carro y el tiempo final de un carro. Eso es un ejemplo y un dibujo de la vida cotidiana de los movimientos. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado también puede dibujar algo parecido: un tractor, una moto. Recuerde que como es rectilíneo, dice que van sobre una línea recta,
rectilíneo, ¿sí? Puede ser aquí una moto, puede ser un tractor, puede ser un carro, puede ser un coche, como lo queramos llamar. Para movimiento parabólico, ¿qué podemos hacer para movimiento parabólico? ¿Sí? Movimiento parabólico es aquel que es trazado por una línea parabólica. Esto es una línea parabólica, ¿sí? Entonces podemos hacer esto, que el jugador Roberto Carlos es un jugador de Brasil. También podemos hacer el movimiento del juego, famoso juego Angry Birds, que sale de acá y hace una parábola y cae acá. Eso puede ser un dibujo de un movimiento parabólico. Y un movimiento circular podemos hacer una rueda de la fortuna o una Chicago como nosotros normalmente le llamamos. También acá puede ser una llanta girando o las agujas de un reloj. Eso podemos hacer ahí dibujo, porque dice dibuja, un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando ya entramos a los ejercicios, voy a explicar unos, les voy a poner aquí los ejemplos para que vayamos viendo un poco. Aquí está el primer ejercicio que dice calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros por hora si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona el freno. Desde que acciona el freno. Sabemos que cuando acciona frenos, cuando va parando, va a ser negativo, pero primero tenemos que pasar los 216 kilómetros a metros sobre segundos y los 4 minutos a segundos, porque sabemos que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Al conocer eso nos está pidiendo que encontremos la aceleración. Calcula la aceleración. Ya conozco la fórmula de la aceleración, que va a ser igual a velocidad final como accionó el freno, va a ser negativo, menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Velocidad final como frena va a ser 0 y nuestra velocidad inicial va a ser 60, que es lo que convertimos de los 216 kilómetros. Eso lo vamos a dividir entre los 240 segundos que convertimos de los 4 minutos. O sea, 0 menos 60 entre 240 y nos va a dar menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el ejercicio número 13. Dice, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo. Se le aplicarán los frenos y se detiene después de recoger 50 metros. ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Yo les he dicho que primero tenemos que hacer este cuadrito y ver qué datos no nos están dando y qué datos no necesitamos. Para eso debemos viajar a nuestro cuadro de fórmulas. Como no nos están dando aceleración, busco cuál es la que está, en cuál está tachada la aceleración y me dice que es esta fórmula. Vengo a esta fórmula y la copio aquí. Ya cuando ya la tengo, empiezo a sustituir mis valores. ¿Conozco distancia? Sí, 50. ¿Conozco velocidad inicial? Sí, ya me dijo, 10 metros sobre segundo. La velocidad final, 0. Como aplicó frenos, ¿sí? Frenó, ya no tenía movimiento, entonces la velocidad final es 0. Todo esto entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo dice? No, es el que necesitamos saber. Entonces, después solo empezamos a emplear 10 más 0, 10 sobre 2. La distancia, 50. 10 entre 2, 5. ¿Sí? Este está multiplicando, pasa a dividir. 50 entre 5, 10. Entonces, 10 segundos es el tiempo que demoró
el auto en detenerse. En el número 4 solo van a tener que convertir los 18 kilómetros por hora y los 72 kilómetros por hora. Ya cuando le dé los valores, este va a ser la velocidad inicial y este va a ser la velocidad final. Y ahora solo empleamos esta fórmula, ponemos los valores y nos da la aceleración. Recuerden siempre poner las unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Para el número 5 dice: una persona corre 200 metros en 21.3 segundos. Calcule su velocidad en metros sobre segundos y kilómetros sobre hora. Solo vamos a calcular la velocidad, que la sacamos de este cuadrito. Recuérdense, yo les había dicho, debo ver televisión. Estos multiplican y los que están así dividen. Entonces queremos ver velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Cuánto tenemos de distancia? 200 metros. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 21.3. Esto nos va a dar 9.38 metros sobre segundo. Esto lo vamos a convertir en kilómetros y ahí vamos a tener el resultado en metros sobre segundos y en kilómetros por hora. El número 6 dice: si un auto de policía inicia con movimiento rectilíneo uniformemente variado desde el reposo, sabemos que si parte de reposo va a ser 0 la velocidad inicial. Determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Primero tenemos que encontrar la distancia en el tramo A a B, después encontrar la distancia de B a C, que es lo que nos está pidiendo. Determina la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. ¿Cuál es el dato que no nos está dando acá? Velocidad final. Como no nos está dando velocidad final, vamos a las fórmulas y esta es la que vamos a usar para los dos. Aquí está esto, ya hemos copiado acá. Aquí está un ejemplo y aquí está el otro. Ya pues solo sustituimos los valores y nos da. La aceleración nos dio 10 metros sobre segundo porque no la conocíamos. Y la distancia de aquí a acá nos dio 105 metros. Para el número 10 dice: un auto parte del reposo. Del reposo significa que la velocidad inicial va a ser 0 y necesita recorrer una pista de 1000 metros. Debe llegar al final de la pista con una velocidad de 180 km por hora. Calcular la aceleración constante del auto teniendo en cuenta que realiza movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabemos los primeros 180 km por hora los debemos de pasar a metros sobre segundos y esa va a ser nuestra velocidad final. ¿Qué datos no nos están dando? El tiempo. Como no nos está dando el tiempo, porque la aceleración es la que nos está pidiendo. Distancia 1000. Velocidad inicial, parte del reposo 0. Entonces vamos al cuadro. ¿A dónde está tachado el tiempo? Aquí. Como está tachado el tiempo, vamos a usar esta fórmula. Vengo y esta fórmula ya la tengo aquí. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Sustituyo los valores. 50 de la velocidad final al cuadrado. 0 al cuadrado, 0. Más 2 por A, la distancia es 1000. 50 al cuadrado, 2500. 2 por 1000, 200 por la aceleración. ¿Sí? Esto no, porque más 0 va a ser 0. Ahora solo este está multiplicando, pasa a dividir 2500 metros sobre 2000 va a ser igual a la aceleración y nos dio un total de 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración. Entonces, la aceleración constante del auto que parte del reposo y que recorre una pista de 1000 metros va a ser de 1.25 metros sobre segundo al cuadrado.